Bueno, la importancia de Coatlán del Río parte desde una época muy temprana. Si nos ubicamos en la época prehispánica, nos damos cuenta que Coatlán ya era en ese momento la cabecera de un señorío político, religioso y administrativo muy importante que los especialistas llaman Coatlán el Viejo. Era un área más o menos de 60 hectáreas en donde había varias decenas de monumentos religiosos, plazas públicas, templos, edificios políticos, en donde había un señorío que dominaba toda la región surponiente de lo que hoy es el estado de Morelos. Entonces eso le da a esta región y a este municipio pues una identidad prehispánica por haber sido la cabecera de este señorío tan importante que fue explorado en la década de 1970 y debido a esas excavaciones hoy sabemos tanto del viejo Coatlán, ¿no? Yo ya no puedo estar tan lejos de mi lindo Coatlán, porque es tan triste tratar a gente, pero aquí no es igual. Bueno, mi nombre es José Roberto Reynoso, soy cantautor, originario de Coatlán del Río. Me gusta componer casi la mayoría de canciones regionales, como balada guapango, balada country. Algunas sí son inspiradas en Coatlán, algunas otras son inspiradas en la vida real de las personas que a veces me piden que les componga una canción. Mazatepe y Miacatlán, quiero mandar un saludo hasta mi lindo Coatlán, a sus mujeres tan lindas que de Morelos serán. La 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 la. En el año 1990 compuse la canción de Mi Lindo Coatlán, lo cual me hizo participar a nivel estado. Entramos con esa canción representando a nuestro municipio Coatlán del Río. Una experiencia muy bonita. Fui ganando lugares para que dentro de las 595 participantes fuera yo uno de los últimos. Sin creer en la historia, gané el primer lugar a nivel estado con esa canción de Mi Lindo Coatlán. Hasta mi lindo Coatlán, a sus mujeres tan lindas que de Morelos serán, que de Morelos serán, que de Morelos serán, que de Morelos serán. La región de lo que hoy es Morelos cae unas semanas antes de que cayera Tenochtitlan, y cuando los españoles conquistan este territorio se da un proceso bien interesante que todos los pueblos con nombre indígena van a permanecer su nombre indígena, pero le van a agregar un nombre cristiano, un nombre católico, ¿no? Los pueblos aquí vecinos, por ejemplo, tenemos que Tetecala pasó a llamarse San Francisco Tetecala, Mazatepec pasó a llamarse San Lucas Mazatepec, y Coatlán recibió el nombre de San Gaspar Coatlán, ¿sí? Esto es interesante porque la parroquia de Coatlán, cuando se funda a principios del siglo XVII, va a recibir el nombre de Iglesia de la Epifanía del Señor. La Epifanía del Señor es una referencia a las 3 epifanías en las que Cristo se manifiesta, y una de estas primeras epifanías es precisamente la Epifanía a los Reyes de Oriente. Entonces, de manera que el nombre de Iglesia de la Epifanía del Señor es equivalente a Iglesia de los Santos Reyes, ¿no? Y entonces se toma el nombre de uno de esos Santos Reyes para bautizar al pueblo de Coatlán.
¿no? Esa es la razón también por la que la fiesta patronal de Coatlán del Río es el 6 de enero, el Día de los Santos Reyes, ¿no? Y todo parte de ahí de que la iglesia se llama Iglesia de la Epifanía del Señor. Un hecho poco conocido en los pueblos actualmente es que después de la conquista hubo una serie de epidemias que mataron a un montón de la población. En Morelos eso fue una catástrofe muy importante. Hubo pueblos que quedaron totalmente despoblados o pueblos donde quedaron muy pocas familias. De manera que lo que hicieron las órdenes religiosas cuando ocurre estas epidemias y estas muertes es juntar a la población que había sobrevivido de un pueblo en otra población, y eso se llamó la política de las congregaciones. Pues Coatlán fue la cabecera de una de esas congregaciones y sabemos que a principios del siglo XVII los sobrevivientes del pueblo de Guajintlán fueron congregados aquí a Coatlán y prácticamente se refundó el pueblo de Coatlán, porque hasta ese momento Coatlán seguía asentado en lo que acabo de contar, que era Coatlán el Viejo, pero con esta refundación a partir de las congregaciones, el asentamiento del pueblo abandona el paraje de Coatlán el Viejo y se vienen a instalar a un lado del río Chalma. Y es aquí, a un lado del río Chalma, que lo tenemos muy cerca, en donde los franciscanos deciden fundar la iglesia de la Epifanía del Señor y fundar el nuevo Coatlán. Por eso la tradición oral habla del viejo Coatlán y el nuevo Coatlán, ¿no? Que se refiere a esta refundación del pueblo a partir de juntar a la población sobreviviente de Guajintlán y la fundación de una parroquia ya católica. De manera que la vida cultural, religiosa, política del pueblo a partir de ese momento pues va a tener como epicentro este lugar. Déjame besarte, déjame abrazarte, déjame estrecharte por última vez. Yo desde los 14 años me llamó mucho la atención componer canciones y desde ahí empecé a hacer canciones y me llamaban algunos grupos para darles algunas canciones y así fue como me fui dando a conocer, componiendo canciones de diferente género, pero el mío propio es el balado guapango y el balado romántico. Y pues hablar de Coatlán del Río es hablar de una historia muy interesante. Es por ello que me inspira componerle muchas canciones al municipio. Me dejas solo y triste en la vida, sin tener la esperanza de volverte a encontrar. No debiste dejarme, no debiste humillarme. Tú sabías que era pobre, me supiste engañar, me supiste engañar, me supiste engañar. Otro elemento muy importante, ya hablamos del poder religioso, ahora hablemos del poder económico. Otro elemento muy importante que aparece en la época colonial es la hacienda azucarera. ¿Sí? La caña de azúcar es traída a la región de Morelos por Hernán Cortés. Empiezan a fundarse en el siglo XVI y XVII un montón de trapiches que luego se convierten en haciendas y en ingenios azucareros. Y dentro de ese proceso, en Coatlán, se va a fundar la hacienda de Cocoyotla en 1737. O sea, casi a mediados del siglo XVIII. Es una de las haciendas más tardías, o vamos a decir, una de las últimas haciendas
que se fundan en Morelos. Y siempre fue considerada una hacienda pequeña en comparación a las grandes haciendas de la zona de Cuautla, de la zona de Yautepec, pero de todos modos no dejó de ser por eso una hacienda muy importante. Y entonces hay que decir que esta hacienda tenía para los habitantes de Coatlán una situación contradictoria, porque tenía un aspecto positivo. Ese aspecto positivo era que era un lugar que daba trabajo, era un lugar que dinamizaba la economía, dinamizaba el comercio. Había comercio de piloncillo, de azúcar morena, de azúcar blanca, de aguardiente de caña. Y todo eso pues dinamizaba de alguna manera la economía de la región. Y la parte negativa es que la hacienda también durante muchos siglos vivió en permanente conflicto con el pueblo de Coatlán por pleitos por las tierras, pero también por el uso del agua, ¿no? Recordemos que este pueblo se funda a las orillas del río Chalma precisamente para aprovechar los recursos acuíferos, pero cuando aparece la hacienda, pues entonces va a haber una pugna entre pueblo y hacienda durante muchos años por quién controla las tierras y quién controla el agua, ¿no? Entonces eso da pie a una serie de conflictos muy importantes que van a llegar hasta la Revolución Mexicana, ¿no? La hacienda de Coatlán, en la época de Porfirio Díaz, sigue siendo una hacienda pequeña, pero ya es una hacienda modernizada que en su zafra más importante en 1909 llega a producir más de 600 millones de toneladas de azúcar, ¿no? Entonces, bueno, eso nos habla de la potencia económica que tenía esta fábrica agroindustrial para la región, pero también, como digo, ese es el aspecto positivo, pero también si nos concentramos en el aspecto negativo, la violencia que se desencadenó con el zapatismo y con la Revolución Mexicana contra esta hacienda también nos habla del hartazgo que los habitantes de Coatlán tenían contra los dueños de esta hacienda, sobre todo si tomamos en cuenta que en 1913 la hacienda de Cocoyotla es una de las haciendas que los zapatistas le queman todos los cañaverales. Entonces, después de la Revolución Mexicana hay una cuestión interesante, no nada más para Coatlán, sino para toda esta región surponiente, que el último gobernador del Porfiriato en Morelos tenía un proyecto para traer el ferrocarril, porque el ferrocarril se había introducido en la mayor parte de las regiones del estado de Morelos durante las décadas previas, pero la región surponiente precisamente había sido la única región relegada de la llegada del ferrocarril y todos los beneficios económicos que eso traería. Entonces el proyecto estaba desarrollándose justo en los años previos a la Revolución Mexicana para que la hacienda de Cocoyotla y la vecina hacienda de Actopan estuvieran conectadas a algún ramal del ferrocarril, pero eso es un proyecto que la Revolución Mexicana interrumpe, y como la industria azucarera después de la Revolución queda en ruinas, pues es un proyecto que ya no se llevaría a cabo nunca, ¿no? Digamos, es la parte de los aspectos negativos también que la lucha revolucionaria trajo para esta región. Y bueno, en general, Coatlán del Río, en las distintas épocas de su historia que se han estudiado, tiene la fama de ser un pueblo pintoresco, y hoy en día uno de los rasgos identitarios de la gente de Coatlán es precisamente este ambiente de paz que se respira aquí para venir a visitar este pueblo, para venir a relajarse, la calidez de las personas con la que se recibe a la gente que viene a visitar esta localidad. Hay un pueblito bonito, el estado de Morelos. Hay un pueblito bonito, el estado de Morelos. Se llama Coatlán del Río, por si quieres conocerlo. Se llama Coatlán del Río, por si quieres conocerlo. Al turista que visite este bello rinconcito,
al turista que visite este bello rinconcito. Llevará lindos recuerdos de este hermoso paraíso. Llevará lindos recuerdos de este hermoso paraíso. Tiene lugares bonitos, son de toda complacencia. Tiene lugares bonitos, son de toda complacencia. Se luce lo colonial de su hermosa presidencia. Se luce lo colonial de su hermosa presidencia. Que visite este bello rinconcito, el turista que visite este bello rinconcito, llevará lindos recuerdos de este hermoso paraíso. Llevará lindos recuerdos de este hermoso paraíso. Hay lugares muy bonitos, son de toda complacencia. Hay lugares muy bonitos, son de toda complacencia. Se luce lo colonial de su hermosa presidencia. Se luce lo colonial de su hermosa presidencia. La iglesia Los Santos Reyes y su capilla el Calvario. La iglesia Los Santos Reyes y su capilla el Calvario. El Zócalo con su kiosco, ese es mi pueblo adorado. El Zócalo con su kiosco, ese es mi pueblo adorado. Ya con esta me despido, dejando la invitación. Ya con esta me despido, dejando la invitación. Que visiten mi pueblito, paraíso soñador. Que visiten mi pueblito, paraíso soñador. A grandes rasgos estos son algunos de los puntos más importantes de la historia de Coatlán. Pues no queda más que invitar a la gente a que venga al municipio a conocer más de esta rica historia de este pueblo pintoresco morelense, que se ha ganado una fama muy merecida, ¿no? De el paraíso del estado de Morelos, por su buen clima, por su buen ambiente. Se respira paz y tranquilidad, la amabilidad de su gente. Es un lugar donde uno puede caminar tranquilamente por las huertas, por el campo, por el municipio, explorar. Se va a encontrar uno muchas referencias culturales, muchas referencias históricas, grupos culturales que están muy activos aquí en el municipio y gente muy amable que los va a orientar en la gastronomía, en las frutas que son tan famosas, y también pueden visitar en el mes de mayo la Feria de la Fruta Tropical que se hace cada año, y en general, bueno, es un destino, una gran opción para venir con los amigos o con la familia a pasar un buen rato. Yo ya no puedo estar tan lejos de mi lindo Coatlán, porque es tan triste tratar a gente, pero aquí no es igual. Quiero que sepan que en poco tiempo estaré por allá, viendo a mi gente, gente pobre del campo, que ni en mis sueños yo los puedo olvidar.